Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java, en la cual vamos a aprender sobre las interfaces. No estamos hablando de interfaces de usuario, sino más bien de interfaces en programación orientada a objetos y también que es una parte del polimorfismo. La interfaz en sí es una colección de métodos abstractos y propiedades constantes. Cuando hablamos de métodos abstractos, hablamos de polimorfismo. Al igual que las clases abstractas, las interfaces no se pueden crear instancias. Ya vimos en las clases abstractas que no podíamos crear un objeto como tal de dicha clase abstracta. Asimismo, la interfaz pues no se pueden crear instancias o objetos de esa interfaz. Solo se pueden implementar mediante clases o si estamos usando interfaces se pueden extender mediante herencia o la palabra reservada extends. La interfaz es similar a una clase abstracta, pero solo contiene métodos abstractos. En el video anterior vimos que en una clase abstracta podíamos implementar o podíamos colocar métodos dinámicos, así como métodos abstractos. En una interfaz simplemente van a estar métodos abstractos, no se van a poder crear métodos dinámicos. Las interfaces se crean mediante la palabra clave interface en lugar de la palabra clave class. Aquí ya no vamos a utilizar la palabra clave class, sino más bien vamos a utilizar interface. Usamos la palabra clave para implementar una interfaz implement que es similar o cumple una función similar a extends de extender. Con implementar estamos asumiendo que como son métodos abstractos tenemos que obligadamente implementar cada uno de esos métodos abstractos sobreescribiéndolos o usando en sí polimorfismo dinámico, en la cual tenemos que hacerlos funcionar en la clase que estemos implementando como nosotros deseemos. Todos los métodos de una interfaz son implícitamente públicos y abstractos. Como nosotros escribamos un método, podemos escribir public abstract y el nombre del método, así como su tipo de dato, o si no, simplemente el tipo de dato y el nombre del método, que ya implícitamente ya esos métodos son públicos y abstractos. Podemos escribirlos de las dos maneras. Asimismo, una clase solo puede extender otra clase a través de los ejemplos de herencia que solo extendíamos una clase. Pero para poder implementar una interfaz podemos hacerlo con cualquier número de interfaces. Podemos tener solo una herencia, pero podemos tener un sinnúmero de interfaces implementadas a una clase. Cuando una clase implementa una interfaz, tiene que dar la definición de todos los métodos abstractos. De lo contrario, se puede considerar como clase abstracta. Ya lo vimos anteriormente que la interfaz son métodos abstractos puros y obligadamente tenemos que implementarlos. Aquí tenemos un ejemplo de interfaz que se llama matemáticas y tiene su método resolver que implícitamente sabemos que es público y abstracto. O si no, también podemos escribir las palabras public, abstract y el tipo del método y el nombre de su método. Después tenemos una clase profesor que tiene un atributo nombre y un atributo apellido. Asimismo pueden tener un sinnúmero de métodos esa clase profesor. Y luego tenemos otra clase, profesor de matemáticas, que hereda los atributos y comportamientos de profesor y después implementa la interfaz matemáticas, que ya sabemos que son métodos abstractos y tenemos que sobreescribir todos y cada uno de esos métodos, haciéndolos funcionar de la manera que nosotros deseemos. Aquí yo tengo un pequeño error en la cual, primeramente los puntos y comas, si pueden ver, y segundo, que me faltó la palabra reservada override encima de este método, porque es un polimorfismo. Recuerden que los métodos abstractos son polimorfos y hay que hacerlos funcionar sobreescribiéndolos de la manera que nosotros necesitemos. Ahora sí, pasemos a nuestro entorno de desarrollo IntelliJ y NetBeans para ver cómo es el funcionamiento de la interfaz como tal. Primeramente vamos a NetBeans. Estamos aquí en nuestro entorno de desarrollo NetBeans y creemos un nuevo proyecto llamado Interfaz PO. Muy bien, ya estamos aquí en nuestro proyecto Interfaz PO y vamos a crear una interfaz. ¿Cómo nosotros creamos una interfaz? Simplemente podemos crear una clase y borrarle la clase, pero aquí ya nuestro entorno de desarrollo nos viene con la opción de crear una Java Interface. Podemos darle clic
y colocarle el nombre simplemente. Sabemos que el modificador de acceso public es necesario cuando se utiliza otro paquete y estamos utilizando dicha clase o dicha interfaz en otro paquete. Así que podemos simplemente aquí borrarlo porque estamos en un mismo paquete. Luego, mi interfaz matemática va a tener solamente métodos abstractos, implícitos o explícitamente escritos. Vamos, primeramente, implícitamente escrito el método sumar. Muy bien, aquí tengo un método implícito que ya está definido como público y abstracto, por el concepto que nos decía de las interfaces que ya están públicos y abstractos. O si no, también podemos definirlos como tal. Muy bien. ¿Qué pasa si nosotros queremos crear un método dinámico? Vamos a ver también eso. Como vemos, este método dinámico me está dando error, porque vamos a ver que dice que la interfaz contiene métodos abstractos que no contienen cuerpo. Muy bien, aquí tenemos que borrar el cuerpo y ahora sí se considera un método abstracto. No podemos crear otro tipo de métodos que no sean abstractos. Y asimismo podemos crear atributos estáticos. Ya tengo una constante . Muy bien, aquí tenemos ya la explicación de los métodos implícitos y explícitos abstractos, así como atributos constantes. Ahora sí, ¿cómo podemos nosotros hacer uso de una interfaz? Primeramente, la regla nos decía, o concepto nos decía, que no podemos crear un objeto de ellos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a tratar de crear un objeto de tipo matemática. Muy bien, aquí me está saliendo un error. Vamos a ver qué dice. Matemáticas abstracta y no puede ser instancia. No podemos crear una instancia de matemáticas. Clarito nos está diciendo en nuestro entorno de desarrollo que tenemos ese error. Entonces tenemos que borrar. Y la única manera de nosotros hacer uso de una interfaz es implementándola. Vamos a copiar el ejemplo que teníamos en nuestras láminas. Vamos a crear una clase de tipo profesor. Y en esta clase va a tener atributo nombre y atributo apellido, así que como también un método extra. Como pueden darse cuenta, no estoy usando lo que es encapsulación, que son los métodos get y set, y colocar mis atributos como privado. No estoy utilizando la encapsulación, aunque sí es una buena forma de programación orientada a objetos, que debemos colocar los métodos get y set de los atributos de nuestra clase, pero para este ejemplo no los voy a colocar porque es un poco demoroso. Y vamos a colocar su propio método profesor de decir hola, yo soy el profesor.
Muy bien, ahora sí nos falta una clase más para poder implementar la interfaz y extender nuestro profesor o adquirir sus atributos y comportamientos. ¿Cómo nosotros adquirimos los atributos, propiedades o comportamientos de una clase profesor o una clase cualquiera? Pues simplemente con la palabra reservada extends, que es o se refiere a la herencia de atributos y comportamientos. Y como nosotros implementamos, aquí al parecer me he equivocado, aquí dice profesor, así que debemos colocarlo como profesor. Bueno, es una falta que me he equivocado. Y ahora sí, como nosotros implementamos nuestra interfaz con la palabra reservada implements. Y vemos que me sale un error en mi nombre de clase. ¿Y qué dice ese nombre? Que la clase no es abstracta, así que debemos sobreescribir todos los métodos abstractos como multiplicar que contiene mi interfaz matemática. Aquí simplemente como implementamos todos esos métodos, podemos darle clic aquí en la ayuda del foquito y nos sale implementar todos los métodos abstractos, así como también al insertar y damos clic en implementar métodos y nos salen los métodos a implementar de mi interfaz matemática. Obligadamente ya me salen para implementar. Si no implemento uno, vamos a darle clic a uno que no se implemente y verán que me seguirá saliendo el error porque debo implementar todos y cada uno de los métodos abstractos. Muy bien, ya tengo implementado todos y cada uno de los métodos abstractos. Y también sabemos que he adquirido los atributos y comportamientos de profesor. Como vemos aquí, he adquirido el atributo nombre y el atributo apellido. Vamos a inicializarlos en un constructor de tipo profesor de matemática. También sabemos que podemos implementarlos con insertar en constructor. Vamos a colocar un constructor vacío y una sobrecarga a ese constructor con o que reciba un nombre y un apellido. Sabemos que ya tenemos en mi clase como tal los atributos y comportamientos de mi clase profesor. Entonces vamos a colocar this para hacer referencia a mi clase y aquí ya me salen los atributos que tengo adquirido de profesor, así como el saludo o el método que tengo en profesor. Vamos a sobreescribir esos atributos o vamos a darle un valor a esos atributos para poder darle uso a esos atributos como tal. Vamos a darle un uso, borramos esta parte de la sobreescritura del método restar y coloquemos simplemente un mensaje.
Y asimismo vamos a hacer uso de los métodos siguientes, con un ejemplo similar al que tenemos aquí. Y sabemos que también podemos utilizar, como hemos hecho aquí, polimorfismo estático o sobrecarga. También podemos sobrecargar los métodos sobrescritos de nuestra interfaz. Vamos a ver. Sabemos que para hacer una sobrecarga debemos de agregar un atributo extra o cambiar el tipo de dato del atributo. Esto solo es como ejemplo. Esta sobrecarga del método polimorfo dinámico solo es como ejemplo. No lo vamos a hacer uso, simplemente estamos mostrando un ejemplo. Y ahora sí, vamos a nuestra clase principal con método principal y creemos un objeto de tipo profesor de matemáticas y vamos a usar todos y cada uno de los componentes que he implementado y he adquirido mediante herencia de profesor y de matemáticas. Muy bien, ya tenemos nuestro objeto de tipo profesor de matemáticas y vamos a mostrar todos y cada uno de esos mensajes que hemos sobrescrito, hemos implementado y hemos adquirido mediante herencia o implementación de interfaces. Aquí nos sale ya los atributos adquiridos por profesor en nuestra clase profesor de matemáticas. Podemos darle, como vemos aquí, o reasignar un nombre y un apellido, pero recuerden que tenemos un constructor vacío, así como tenemos un constructor con datos. Así que vamos a utilizar el constructor con datos para que me inicialice las variables nombre y las variables apellido. Vamos a agregarle aquí a mi constructor un nombre y un apellido. Como vemos aquí, estamos aquí haciendo uso del constructor número 2 o la sobrecarga de ese constructor número 2. Si lo tuviésemos ese constructor, como vemos aquí, sin nada, eso quiere decir que aquí estamos haciendo uso de la primer constructor que tenemos aquí, que no inicializa nada y simplemente está ahí sin hacer nada. Pero este no es nuestro caso, así que vamos a comentarlo. Y vamos a hacer uso de los métodos polimorfos que hemos sobrescrito, así como los atributos y propiedades. Vamos a sumar. Ejecutemos el código y nos sale el profesor Mario con apellido Bros enseña sumas. El resultado de la suma es igual a 3. Vamos a utilizar el otro. Ejecutemos el código y nos dice el profesor Mario con apellido Bros enseña restas y el resultado de la resta es -5. Y así sucesivamente podemos utilizar todos y cada uno de estos métodos. Ahora sí vamos a cambiarle el atributo nombre. Vamos a cambiarle el nombre del profesor. Recuerden que lo hemos inicializado con Mario, pero acá vamos a cambiarle el atributo de nombre. Y vamos a ejecutar el método multiplicar.
Este es la sobrecarga del método multiplicar, que es, este es el que tenemos de dos propiedades. Este es el que hemos hecho la sobrecarga al método polimorfo. Entonces este sí está correcto, así que vamos a utilizar este. Ejecutemos el código. Recuerden que aquí, en este método, ya no tiene que salir el nombre de Mario, sino que tiene que salirnos el nombre de Luigi. Ejecutemos el código y nos sale profesor Mario, el profesor Mario, y aquí ya en la muestra de la multiplicación, el profesor Luigi con apellido Bros enseña multiplicaciones. El resultado de la multiplicación es 25. Muy bien, está todo correcto. Ahora sí, ustedes se preguntarán dónde dejé el atributo constante. Ustedes se preguntarán cómo utilizo un atributo constante. Es prácticamente como los atributos estáticos. Ya sabemos que los atributos estáticos pertenecen a una clase. Entonces los atributos constantes pertenecen a una interfaz. ¿Y cómo nosotros podemos utilizar? Simplemente con el nombre a la clase que estamos implementando, profesor de matemática. Punto, y colocamos, ya nos sale el atributo constante. Así como también podemos utilizarlo mediante la interfaz. Colocamos el nombre de la interfaz y el atributo constante. Ustedes me dirán, pero me sale error. Pues me sale error porque el atributo es string y no lo estoy utilizando. Simplemente lo estoy dejando ahí como tal. Vamos a utilizarlo. Vamos a cambiar el apellido. Y ahora sí vemos que ya no me da error. Recuerden que aquí estoy cambiando el apellido. Entonces vamos a mostrar otro método que muestre ese apellido, a ver si realmente se ha cambiado con el atributo constante de mi interfaz. Ejecutemos el código. Y me sale profesor Luigi con apellido interfaz matemáticas enseña sumas. Como vemos aquí, hemos cambiado el apellido a interfaz matemáticas, que es el atributo constante de mi interfaz matemáticas. Vemos aquí interfaz matemáticas. Y ese es el modo de utilización de un atributo constante de una interfaz o una clase abstracta. Ahora sí, pasemos a nuestro entorno de desarrollo IntelliJ y hagamos el mismo procedimiento, simplemente copiando el código para así hacer que el video demore menos. ¿Cómo nosotros creamos una interfaz en IntelliJ? Simplemente con el clic derecho en nuevo y en Java Class. Aquí ya nos salen las opciones, clase, interfaz. Muy pronto veremos qué significa este enum. Y así sucesivamente las otras formas de clase que podemos crear en Java. Recuerde que aquí vamos a crear primeramente la interfaz, que es matemáticas. Vamos a crear las otras clases, profesor y profesor de matemáticas. Y copiamos el código respectivo de cada una de las clases, así como el método principal. Vemos aquí que me sale error porque no estamos implementando ni heredando así como profesor ni como matemáticas. Ustedes se preguntarán si yo puedo utilizar simplemente o implementar una interfaz sin la necesidad de heredar. Por supuesto que sí podemos. Borremos esta parte y vemos que sí podemos borrar. Y ustedes se preguntarán por qué sale error, porque este atributo, recuerden que pertenece a profesor. Por eso simplemente, pero sí podemos simplemente implementar a una clase una interfaz sin la necesidad de heredar. Muy bien, ya tenemos todo copiado. Y ustedes se preguntarán por qué en IntelliJ la palabra clave final sale, por así decirlo, gris,
así como public abstract sale gris, porque aquí nos sale que es redundante colocar final, así como redundante colocar public abstract. ¿A qué se refiere con redundante? A que no es necesario colocarlos porque ya se sabe que los atributos son constantes y los métodos ya son públicos y abstractos. Pero en el ejemplo que hice en NetBeans fue para hacer o mostrar que es lo mismo colocarlos como no colocarlos. Y ejecutemos nuestro código. Y vemos que nos está dando un error. Vamos a ver que dice: no se ha encontrado o cargado la clase principal curso java.main. Vamos a ver qué está sucediendo. Esto es un error del entorno de desarrollo. Tenemos que borrar el proyecto y volverlo a crear. Esto es un error que está pasando en las versiones recientes de Intel. Vamos a borrar este código, vamos a cerrarlo y crear otra vez un nuevo proyecto. Tenemos que borrar desde la carpeta así mismo. Vamos a buscar la carpeta de Intel y vamos a crear otra vez o nuevamente para poder hacer uso o crear nuestro proyecto bien y que nos ejecute. Primeramente, para probarlo vamos a ejecutar para ver si nos compila. Y correctamente nos está compilando. Ahora sí, ya podemos crear bien nuestras interfaces así como nuestras clases. Me está dando un problema aquí. Parece ser que el entorno de desarrollo se está equivocando. Vamos a ejecutar el código a ver si ese error es verdadero. Ok, parece ser que nuestro entorno de desarrollo se está confundiendo. Está pensando que hay un error, pero en realidad no es así. Y vemos que está ejecutando correctamente el código. Y como vimos anteriormente, el entorno de desarrollo me dio un error en la cual no estaba cargando Java como tal, así que tuve que cerrar, borrar el proyecto y crear un proyecto nuevo y copiar el código otra vez. Y ahora sí ya me está funcionando correctamente y vemos que me está dando los mismos resultados que en mi entorno de desarrollo NetBeans. Y con eso hemos terminado este video y nos vemos en uno siguiente.